Subjetividades revolucionarias, entre la convergencia y la divergencia de las comunicaciones. En nuestro trabajo abordamos el concepto de subjetividad como realidad ontológica construida socialmente, que genera, articula y produce significados donde se integran lo racional, lo simbólico y lo afectivo de los sujetos. Es la interpretación de las experiencias y la narrativa de las mismas las que constituyen los sujetos, siempre en relación con otros y en un contexto histórico y cultural concreto que otorga sentido a los relatos. El sujeto en interacción construye subjetividad mediante experiencias compartidas y relacionamientos. Hacemos referencia a subjetividades revolucionarias en esta investigación para remitirnos al despliegue de la subjetividad social como construcción de sentido subjetivo respecto a lo público en el contexto histórico colombiano de las décadas de los 70 y 80 del pasado siglo, en medio de tensiones entre el mantenimiento del orden social y político y su transformación. Desde sujetos que se denominaron a sí mismos revolucionarios, nos adentramos en la comunicación como mediación intersubjetiva que da sentido y orientación a las acciones. De este modo, estudiamos relatos que evidencian sujetos constituidos en y por el lenguaje, que los define pertenecientes a una ideología, unos ideales, unas proyecciones de sí y de su grupo de referencia a partir del cuestionamiento de lo estatuido. Partimos de la narrativa como metodología que posibilita profundizar en acciones, interacciones, relacionamientos y reflexiones respecto a la experiencia vital de pertenencia a un grupo guerrillero en un contexto geográfico e histórico concreto. Narrativas revisitadas por la memoria que abren vía a la valoración ética. Para esta investigación en curso se abordan los relatos de las trayectorias vitales de sujetos pertenecientes a las guerrillas de las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y M-19, Movimiento 19 de Abril. Mediante entrevistas en profundidad a 6 firmantes de paz de cada una de estas extintas guerrillas, elaboramos análisis cruzados con la revisión documental que posibilita comprender acontecimientos con repercusiones en el orden individual y colectivo. Ya había comenzado todo un proceso duro de los paros de Oriente, de los paros de Itagüí, de los temas del agua, huelgas en Salburión, cosas así que es el movimiento que les contaba de manera resumida. Y en esas fui conociendo a la gente de la JR y conocí charlas. Entonces llegó Oscar William Calvo, nos dio charlas como en el 84, mediados del 84. Estuvimos trabajando muy duro. A principios del 84 hasta mediados del 84 hubo muy buena actividad y luego se perdió, pero había mucho movimiento social y uno veía las banderas de la FUCO. Y en cierta medida a mí me tenían como de la juventud revolucionaria, pero ellos eran muy liberales. Ya uno diferencia, pero después de que uno ya pasó 30 y pico de años en las FARC, sabiendo que es la disciplina de las FARC, pues uno ya mira las otras disciplinas y dice, eran más liberales, o sea, son más liberales. O sea, nosotros, las FARC tenían una estructura supremamente rígida, muy, el que era y el que no era, no era. Las narraciones en torno a la experiencia guerrillera nos conducen hasta las organizaciones que actuaban en el territorio como difusoras de un discurso de cambio social, revolución e inconformidad. Encontramos comunicaciones que confluyen y refuerzan sentidos de realidad que van de las organizaciones a los sujetos y viceversa. El M-19, las FARC y otras organizaciones guerrilleras compartían distintos escenarios urbanos donde perfilaban personas inconformes, sensibles a las injusticias y a los discursos que iban ofreciendo. Sujetos atentos y muchas veces vulnerables, dispuestos a la acción. La comunicación directa fue una de las principales tácticas para la integración de nuevos miembros. A esto se le denominó tirar línea y nos lleva a pensar en líneas que tejían redes de simpatizantes, colaboradores y militantes. La conversación mediada por lecturas y debates permitía adentrarse en el sentir y el pensar de cada una de las organizaciones. Así se formaban las fronteras ideológicas y las separaciones que establecían el nosotros frente a los otros. Por su parte, los sujetos convergen en las motivaciones de adhesión a las organizaciones. Las narraciones muestran la identificación con las propuestas e ideologías y el sentimiento de movilización por el deseo de aportar a los cambios del país y proyectarse en la lucha, desde las armas o la política, como despliegue personal marcado también por la idealización y el heroísmo. Hay una forma de comunicarse que viene por el M-19 que es Bateman, que es más conocido. Pero hay otra que es una lógica, que si uno va a profundizar en eso, que
que es los compañeros que vienen de la NAPO, que es otra forma de decir. Es otra forma de decir. Y que le va dando la mistura y la interculturalidad a ese otro locus de enunciación, que es el M19, que nos podíamos dar esa posibilidad, porque como los compañeros mayores no se adscribieron a ninguna línea internacional en particular, ni siquiera la cubana, no éramos pro-cubanos, no éramos pro-chinos, no éramos pro-Albania, no éramos pro-soviéticos, no era nada de ese tipo de cosas, ¿sí? O la posibilidad de construir un acento propio muy colombiano, que estaba dado por esa expresión, la expresión populista nuestra, en el sentido de Chantal, ¿sí? de ese populismo latinoamericano, con el tema que traía Bateman con todo el mundo de lo caribeño, que es un aporte a otra forma de decir, ¿sí? Una enunciación distinta. Tanto los ex integrantes del M19 como de las FARC se adscriben a la construcción dicotómica amigo-enemigo que provee la organización y que es eco de los modos de nombrar y de actuar desde lo gubernamental. La construcción del enemigo interno del anticomunismo orientan la contrarrevolución y la guerra contra la subversión. Esta tensión estará presente en la experiencia de sujetos que se vieron agredidos, amenazados, torturados y en grave riesgo de muerte o desaparición por parte de las Fuerzas Armadas del Estado al ser señalados como subversivos. La subjetividad revolucionaria implica estoicismo, capacidad de soportar y sobrepasar los embates de la guerra, que en algunas ocasiones proviene de otras organizaciones guerrilleras o de disidencias de las mismas. La vida en riesgo, el exilio o la muerte hacen parte de la vida revolucionaria. En las narrativas de los sujetos, el ingreso al grupo guerrillero indica un quiebre en la trayectoria vital. La decisión implicó para la mayoría ruptura con los lazos familiares y pérdida de las redes sociales, cese de relaciones laborales, obtención de ingresos por trabajo, pérdida de acceso a seguridad social y perspectiva de pensión. Un nuevo sujeto emerge de la pertenencia a cada organización debido al cambio de identidad obligada, asunción de nuevos roles, aprendizaje de habilidades físicas y mentales para la sobrevivencia, la clandestinidad, la detección del peligro, la escapatoria, la inseguridad permanente y los duelos por las pérdidas en combates. La desconfianza atraviesa todas las relaciones, acciones cotidianas y procesos de comunicación dentro de las organizaciones por la posible presencia de delatores o infiltración de militares y policías. De ahí la compartimentación como mecanismo de defensa, donde la comunicación de pequeñas células es mediada por jerarquías y la información dividida y específica según la ubicación en la pirámide de mando. No obstante, las amenazas sobre la vida y la integridad no solo se ubican en el pasado guerrillero. En las narraciones de los firmantes de paz perviven la desconfianza y el distanciamiento, y algunos buscan la protección de su identidad, pues viven la vulnerabilidad cotidiana en un país todavía en guerra. Algunas reflexiones finales. Las narrativas de quienes fueron integrantes del M19 dejan ver un tono de triunfo en sus propuestas de paz y de justicia sobre la base de que uno de los suyos es el presidente actual de Colombia. Aún así, algunos prefieren mantener ciertos márgenes de protección en vista de que persisten las tensiones entre fuerzas polarizadas y que todavía su pasado funciona como marca para sujetos armados y pertenecientes a grupos organizados. Por su parte, los firmantes del Acuerdo de Paz de las FARC-EP, que se mantienen firmes en su apuesta por la paz, viven momentos de cruda vulnerabilidad frente a narrativas de guerra vigentes bajo la idea de exterminio de todo aquello que vinculan con guerrilla. La construcción de paz es ahora una idea convergente para quienes fueron integrantes de ambas guerrillas. Sus discursos muestran el compromiso con el cambio pacífico y desarmado que lleve por fin a una sociedad más igualitaria y justa. No obstante, es la sociedad toda la que se ve abocada a modificar sus modos de relacionamiento, por lo que se hace urgente la deconstrucción de los prejuicios.